Buenas tardes. A mí me parece muy bien que esté la Asamblea viva, no pasa nada, ¿eh? Y yo agradezco muchísimo tener una oportunidad de dirigirme con serenidad a tantas personas cualificadas de tantas procedencias. En la misma línea que ha excusado el señor presidente la ausencia del ministro y de la propia secretaria de Estado, que fueron los primeros receptores de la invitación, pues es evidente, claro, que es imposible que acudan, y aunque yo he tenido y tengo dificultades temporales, estoy encantado y agradezco al presidente y a toda la Junta Directiva de ACADE, y estoy bien centrado que estamos en el colectivo de centros privados, eso es ACADE. Hay otros foros a los que voy, de la enseñanza concertada, y a otros foros de la pública. Y yo creo que los tres tienen que convivir, quiero decir, esto es así, ¿eh? Y voy a ver si en el tiempo que tengo, que no sé cuánto tiempo que tengo, pues, bueno, 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues voy a ver si intento pues explicarles a ustedes un poquito lo que yo creo que es mi obligación. Además, tengo mucho gusto en hacerlo así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y de lo que estamos haciendo, ¿cómo les puede afectar a ustedes? Más o menos esto podría ser, ¿no? Bueno, como ha dicho el presidente, yo soy el director general de formación profesional. También llevo la formación a lo largo de la vida, la enseñanza a distancia, y tengo el encargo especial, voy a llamarlo suavemente, de la redacción del Estatuto del Docente, ¿eh? Cuando destapemos esta caja va a ser la caja de los truenos, ¿eh? Pero bueno, ya he trabajado, ya pueden ustedes imaginar que por mi edad me ha tocado muchas cosas. He sido maestro, he sido orientador, he sido inspector jefe, director provincial. Quiero decir que no nací ayer por la tarde, como ustedes pueden apreciar, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos intentando sacar una ley realista que de alguna forma pueda llevar más autonomía. Es verdad que no solo los centros privados, sino que la autonomía nos parece a nosotros que es una cuestión consustancial con las posibilidades de mejora de la enseñanza, y no hemos de suprimir a nadie la posibilidad de mejorar. Bien, es verdad que la nota característica de ustedes, su obligación, yo diría incluso que su razón de ser, es otra forma de hacer las cosas, y que además esa forma de hacer las cosas sea percibida por la sociedad como un plus de calidad y de eficiencia. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Pero naturalmente, pues hay que dar a todo el mundo las herramientas que puedan manejarse. Ustedes lo tienen mejor y peor. Mejor porque están más habituados, mejor porque ya llevan trabajando mucho tiempo en este asunto, y peor porque la crisis también les afecta y tienen que luchar doblemente con una situación difícil económicamente. Por eso me alegra mucho, creo que es un gran acierto, el tema conductor de esta convención, donde las técnicas de marketing, de convencimiento, de mostración, de puesta en valor, de diferenciación de la eficiencia y de la eficacia y el juego de la implicación de todo el profesorado y de los centros, yo creo que es la línea que a ustedes les ayudará a salir de la crisis, porque cada sector tiene que usar sus propias herramientas. Yo creo que estas les son familiares. Bueno, pues al llegar nosotros al Ministerio, yo no llegué con la primera parte, me incorporé en marzo. Y estamos, en realidad es un equipo no muy grande. Normalmente el tipo de valoraciones que hacemos en las redacciones iniciales, pues junto con el ministro y la secretaria de Estado, sepan ustedes que solo, quitando lo universitario, solamente somos otro director general y yo. Hay gente en las subdirecciones, en el grupo técnico, y por tanto pues intentamos que las decisiones sean en lo mayor posible, sean de consenso y recojan la experiencia que cada uno aportamos al equipo, que además es muy diversa, porque cada uno venimos de distintos mundos educativos, como bien se ha percibido en algunos foros, ¿eh? De modo que aquí se plantea una cuestión de efectividad y de que la ley salga en un tiempo razonable, y que además
sea una ley que, aunque es orgánica, no haga borrón y cuenta nueva de todas las leyes que existen, porque el otro día estaba yo en el foro también de los alemanes que hemos tenido, y claro, realmente si hacemos un análisis y una trayectoria desde la ley Villar-Palasí, desde el 70, la del 90 de la LOSE, la 11 no puesta en funcionamiento y la LOE, realmente hay cosas que no tienen en sí misma dijéramos, ni el mérito ni la culpa de que los resultados hayan sido como son, porque las mismas leyes en distintos campos han dado por resultado que determinadas realizaciones educativas gozan de muy buena salud y otras no tanto. Por tanto, se trata de que hagamos una ley que, en principio, para que ustedes se manejen bien, es una ley orgánica que modifica el entramado legislativo vigente, de tal forma que allí donde no hablamos de nada, quiere decir que no tocamos lo que había. Esto es muy importante, porque enseguida salen críticas, sectores, porque quiero decir, claro, ustedes aquí les une una misma situación, como es claro, su pertenencia a la red de centros privados, ¿no? Pero enseguida hay otros colectivos que creen ver o se sienten atacados porque todos somos muy recelosos cuando hay un cambio, que si voy a ganar, voy a perder, cómo va a quedar mi organización. Y de alguna forma nos acusan de que no hemos hablado de determinado nivel, de determinadas medidas, determinados sectores, y es muy importante que ustedes sepan que nosotros, a diferencia de lo que pasó en la LOSE o incluso en la propia LOE, pero sobre todo en la LOSE, no se parte de cero y, por tanto, si no partimos de cero, lo que no mencionamos quiere decir que no se modifica. Y por sintetizar y por darme prisa sobre toda la formación de la educación primaria, y tal vez a ustedes como centros privados les puede interesar lo de la primera y segunda etapa de la educación infantil. Bien, pues ahí hemos pasado sobre puntillas sobre el tema de si educativo, asistencial, educativo, porque entendemos que realmente la educación infantil está en líneas generales bien tratada con profesionales. Es verdad que según se mire se había sobrecargado la exigencia de profesionales de carácter educativo superior en el sentido de titulados en enseñanza infantil, cuando en realidad sabemos muy bien que hay determinadas tareas que en un centro de infantil, sobre todo de la primera etapa, pero también incluso de la segunda etapa, a veces es muy necesario que junto con los profesores titulados en educación infantil haya un servicio de profesionales que ayuden a esas otras tareas asistenciales. Pero en realidad las necesidades educativas y asistenciales son las que marcan esa línea y, por tanto, poco hemos tocado. En primaria, pues una cosa casi parecida. Realmente hay cosas que están en la ley y otras cosas que es posible que en el trámite parlamentario, aprovecho para decirles a ustedes, hoy he estado todo el día de viaje y mañana también voy de viaje, pero hoy creo, ya saben que está depositada desde hace más de un mes la ley en el Consejo Escolar del Estado, en el Consejo de Estado, porque en el Consejo Escolar del Estado, donde algunos de ustedes son miembros, igual que yo, del Pleno, y también de la permanente en algún caso, ya ha pasado por los informes y se ha mejorado en esa línea, porque hay aquí también personas de reconocido prestigio que por su misma consideración están en el Consejo Escolar del Estado. Pues todos esos trámites ya pasó a la ley y ahora está depositada en el Consejo de Estado, donde ya saben que el funcionamiento es por la vía de las ponencias, un letrado o su equipo hace el informe y en el Consejo votan esa circunstancia y a partir de ahí salen prescripciones, indicaciones, consejos, prohibiciones que han de ser incorporadas a la ley antes de remitirla definitivamente al trámite parlamentario.
Entonces, nuestra pretensión dentro del Ministerio es que las propuestas que se nos hagan sean para mejorar y para recoger la sensibilidad de la mayoría del personal a quien va destinado. Por tanto, no hay cerrazón ni hay posicionamiento, dijéramos, de posicionamiento firme de no oír o incluso de desoír, como nos acusan cualquiera de las indicaciones que nos hagan. Bien es verdad que todo eso tiene que compatibilizarse con que la ley tenga un proceso ágil y no pase como ha ocurrido con otras leyes que nunca vieron la luz o si la vieron, murieron al día siguiente de verla, cosa que es bastante lamentable. Por tanto, nosotros hemos intentado ver, como les decía a ustedes, se me había quedado en lo de primaria, que pocas novedades se dan, se mantiene pues la estructura general, las materias, se ha desdoblado en principio lo de sociales y naturales. Bueno, tiene, como todas las cosas de esta, alguna ventaja y algún inconveniente, pero realmente no hay mucha novedad. Las novedades, las ha aludido el presidente, están principalmente en el tramo más complicado. Ustedes, como yo, supongo que conocen muy bien, pero en directo, la educación y saben que verdaderamente la pretendida homogeneidad, la pretendida inclusión de los alumnos y las alumnas en la secundaria es eso, una pretensión en la mayor parte de los centros. Es posible que los centros de ustedes, pues por la propia coherencia interna, por la dedicación, por la tradición que tienen de atender estas cuestiones, esté mejor resuelto que en otros ámbitos que también hacen cada uno, como igual que ustedes, lo que pueden. Y lo que pueden es difícil. Porque difícil es tener en una misma clase a personas que seguramente no por capacidad, sino por actitud, por haber perdido el encadenamiento de los lenguajes tanto científicos como el lenguaje propiamente de la comunicación, están años luz de los que tienen a la derecha y a la izquierda. Yo, en mi faceta de inspector, he visitado centros de la concertada y de la pública y no he visitado centros de los de ustedes porque en el ámbito que yo me desenvolvía no había centros de su propia orientación empresarial, ¿no? Y puedo decirles que verdaderamente le decía yo a algún director, bueno, es que es increíble que este chico o esta chica con 15 años que no entiende, no ha perdido el encadenamiento del conocimiento, no ha perdido la inteligencia, no, ha perdido el encadenamiento de hacerse con los conocimientos y pasa 5 horas como si estuviese en un país extraño. Digo, realmente sí, están aquí, pero esto no es una inclusión del alumno, no es una enseñanza comprensiva. Por tanto, nosotros, el equipo del Ministerio, nos hemos tomado esto como uno de los puntos más importantes a resolver. Y hemos tomado algunas medidas que voy a sintetizarles por no cansarles. La primera fue la de intentar hacer una propuesta educativa que atendiese a las situaciones de aprendizaje de cada uno de estos niños. Por ejemplo, la atención a la diversidad, que hoy en día está consagrada, como todos ustedes saben, en tercero y cuarto con los programas de diversificación curricular, pues no es la panacea, pero es una buena medida porque se enseña lo mismo pero de otra forma. Lo mismo con otra metodología, lo mismo con otra sistemática y, naturalmente, se recupera, se atiende, siempre que haya recursos y medios que son necesarios, se atiende a esas necesidades para los alumnos. Pero tenemos en tercero y cuarto. Pues bien se entendió, porque ustedes no deben de ser ajenos al programa político del Partido Popular, que en su programa general, aunque a lo mejor no redactado con una concreción, había como un compromiso de lo de los 3 años del bachillerato, que en realidad yo creo que la mayor parte de los responsables educativos, con conexión o con acceso a quien hizo el programa, manifestaban la insuficiencia de los 2 años para preparar en profundidad y además sin interrupciones al alumnado que quería tener
un encadenamiento directo y decidido hacia el mundo científico de la universidad o humanístico de la universidad, y cualquier retraso en el acceso de unos estudios académicos reglados y sistemáticos, cualquier retraso en esa profundización, en esa aproximación, pues le restaba tiempo para formarse. Es por eso que el Ministerio, ante la imposibilidad económica y de gestión, podríamos entrar, pero no creo que sea el momento, pues se optó, cuando yo llegué, esta decisión ya estaba tomada y naturalmente que la comparto y la admito, se aceptó el que cuarto curso fuese de alguna forma pues diferenciador de las actitudes que no de las inteligencias, para permitir que el alumno que tenga una actitud, una vocación, una previsión de hacer unos estudios académicos reglados en el sentido del ámbito científico o del ámbito académico de las humanidades, no tenga interferencias significativas y por tanto lo haga en un grupo de iguales con una preparación lo más parecida y con una actitud, dijéramos, decidida a respetar esos estudios. Pero claro, no podemos ni debemos desatender a otro grupo de alumnos que tienen alguna otra vocación o actitud o inclinación hacia otros campos del conocimiento aplicado, seguramente porque han podido tener una previsión de que su orientación académica no va por esa línea y que, sin embargo, los aspectos del conocimiento aplicado le son más familiares, se siente más identificado y puede conseguir el desarrollo de su inteligencia, de su formación y, sobre todo, el mantenimiento de sus expectativas personales y de su autoestima personal, que es una cuestión muy importante, ¿eh? Por tanto, ahí ya tenemos un principio diferenciador en positivo, que permite que los alumnos de cuarto que vayan por el procedimiento más reglado, más académicamente reglado, pues están recuperando ese año del que todos yo creo que estamos de acuerdo que se demandaba. Y a los otros no se les desatiende porque lo que se les muestra es su capacidad para adaptarse al conocimiento vinculado a muchas cuestiones prácticas de carácter pues vinculado a las realizaciones del mundo comercial, industrial, etcétera. Pero esto nos parecía bien, pero insuficiente. Por tanto, pensamos que los programas de diversificación había que mantenerlos y anticiparlos. Fíjese qué traducción más injusta hacen cuando se nos acusa de que los hemos quitado. Es todo lo contrario. Si antes estaban en tercero y cuarto, puesto que cuarto va a estar, cada uno se pretende en lo que su vocación y su interés le mande, los programas de diversificación curricular los anticipamos a segundo y a tercero, para que efectivamente quien haya perdido el encadenamiento de estos conocimientos, pues al ser tratado en otra forma, seguramente con menos profesores, con un carácter más interdisciplinar, puedan de alguna forma recuperar estos conocimientos. Y a la vez y con todo eso, porque ya renunciamos a que en primero de la secundaria hubiese una separación drástica, además tomada a veces en un momento que no siempre están cristalizadas las situaciones, porque yo estoy seguro que ustedes han podido apreciar cómo, por más y por menos que venga el informe de primaria un poco con el historial, las características del alumno que llega al primero de la secundaria, ocurren muchas cosas que no coinciden con la realidad y hay que esperar que se conformen los grupos, que se ajusten los comportamientos, que se despierten las actitudes y los intereses. Por tanto, junto con eso y por terminar, en esa etapa de la secundaria, también, además de mantener estas medidas, ya les he dicho lo del cuarto, los dos tipos de cuartos, lo de la diversificación, pensamos que al llegar, como ocurre ahora, a los 15, y esa ambigüedad que en otros momentos hemos tenido a los 15 o a los 16, esperando que el alumno se haga con los elementos necesarios para que pueda progresar en una vida académica común que a veces no la ven, pues pusimos
recogimos la parte buena de lo que hemos tenido como experiencia en estos últimos años, de la atención de los programas de iniciación profesional, la cualificación inicial profesional, los PCPIs, en cada comunidad les llaman de lo mismo, pero de una forma distinta. Recogimos esa experiencia y la hemos llevado a una cuestión en la que no estamos esperando que el alumno termine por acabar con sus expectativas e incluso con su propia autoestima, que termina viéndose que no se le hace caso, que no se le ha atendido, que ha perdido su autoestima y que no sabe a qué punto mirar para que esta persona... Yo tengo una norma, un lema mío extraído de mi propia experiencia, sobre todo en mis épocas de orientador escolar, que digo que todo el mundo valemos para algo, servimos para alguna cosa. La cuestión está en acertar. Luego no hay por qué dilatar la atención de cada uno, de darle a cada uno el menú que está dispuesto a tomar o a desarrollar, hasta el punto que a veces ya es demasiado tarde. Por tanto, a partir de los 15 años, bien esté en tercero, que es su sitio, terminando y ha visto que no ha sido suficiente ninguna de estas medidas, o incluso puede estar, si su itinerario académico ha sido muy negativo, puede estar en segundo, pero tiene cumplido los 15 años. Yo vuelvo la vista ahora hacia la orientación. Vamos a hacer varios cursos, en concreto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Vamos a hacer un curso destinado a los orientadores en torno a las competencias que hemos de conseguir y también al papel que los orientadores tienen que hacer en este campo para intentar, bien es verdad que las familias tienen que aumentar la sensibilidad de escuchar a los profesionales de la docencia, que normalmente se habla siempre en la línea de mejorar lo que el alumno y la alumna pueden hacer, pero sin llegar a que los informes sean unívocos y vinculantes, pero sí que al menos sean significativos y de seguimiento generalizado. Por tanto, es importante que con este panorama, esta etapa tan compleja, podamos hacerlo, y hemos puesto, como digo, que a partir de los 15 años se pueden hacer un sistema nuevo que aparece en la ley, que es la formación profesional básica, que sería lo que el alumno y la alumna, en principio estamos trabajando sobre 20 campos de distintos ámbitos, desde el ámbito administrativo, informático, automovilístico, de hostelería, del ámbito de la mecatrónica, de todos los campos que de alguna forma podamos enganchar a los alumnos, y los centros públicos, concertados o privados puedan tener también sus propios programas en la línea que más hayan trabajado, que más adelantadas tengan sus instalaciones, para que de alguna forma puedan sumarse a esta medida de la diversidad que hay en esta etapa. Sabemos muy bien que esto no es suficiente, no es una receta que va a acabar con los problemas, pero hemos de marcar el marco lo más amplio, variado, que se pueda, para que todos los centros puedan salir al frente de esta realidad, porque la realidad rotundamente está ahí, y no verla y pretender, dijéramos, obviarla o pensar que con un tratamiento homogéneo, que con una aparente inclusión está el asunto resuelto, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que no está resuelto. Estamos muy equivocados y, por tanto, vamos a ver cómo se hace. El programa o el pastel está presentado, como bien decía el presidente. Es el momento que los grupos, ustedes son un grupo importante, un grupo con capacidad de síntesis y de poder presentar propuestas que de alguna forma mejoren estas líneas que estamos haciendo. Y en el Ministerio estamos abiertos y encantados de tener grupos que de alguna forma lleven propuestas homogéneas, porque la confrontación de propuestas es tremenda, de los posicionamientos. Los que me acompañan en el Consejo Escolar del Estado, pues ya saben las propuestas que algunas veces llegan. Por tanto, esta formación profesional de base, creemos nosotros que puede ser un germen de una formación aplicada y no reñida con la progresión y la transversalidad.
Estos dos principios, progresión y transversalidad, deben de ser absolutamente básicos en el sistema educativo nuestro, porque todos sabemos muy bien la de vueltas que da la vida en estas situaciones y sobre todo a esas edades. Yo llevo una temporada que la vida me ha permitido poder asomarme a muchos foros donde oigo a gente que habla de sus experiencias formativas españoles y extranjeros, y verdaderamente hay que tener mucha humildad para saber que nadie tiene la llave, la interpretación última de cuándo un niño o una niña cambia, se suma a una situación y cómo por un lado a veces no llegan y por el otro pues llegan. Por tanto, esta formación profesional básica, yo personalmente estoy muy contento, les puede parecer a ustedes pretencioso, pero yo creo que he recogido mi experiencia en los campos que he podido ver y veo que hay que darle dignidad y seriedad. Bien es verdad, como decía el otro día un articulista al que yo respeto mucho en un periódico, mi compañero Sánchez Pascuala de Castilla y León, hablaba claro que el diseño está muy bien, pero que no la jugamos todo ahora en cómo hacemos el ajuste fino de esa cuestión. Efectivamente, es muy importante. Y sobre todo en una época de crisis donde la imaginación y el ajuste de las acciones tienen que ir en la línea que ustedes señalan aquí para lo de ustedes, eficaces y eficientes, y donde tenemos que esforzarnos en hacer una medida que dé posibilidades, pero que desde luego no está todo en gastar más, sino en gastar de la mejor forma posible. Entonces, somos muy conscientes del riesgo y de la dificultad que tiene ese asunto, pero no por difícil vamos a dejar de intentarlo cuando el diseño verdaderamente nos parece muy bien. Pues siguiendo con esa línea, hemos luchado mucho y ya hemos conseguido que los programas o los ciclos, porque la novedad y la trascendencia es que a esos niveles le hemos dado el carácter de formación básica y obligatoria, con lo cual, lógicamente, va a conllevar el tratamiento que estas enseñanzas requieren, claro. Hasta ahora había muchas organizaciones sin ánimo de lucro que hacían iniciativas, pero como van a ser referenciadas estas materias, estos niveles, estos estudios son referenciados hacia un título, lógicamente tiene que ser en un centro reglado, porque es verdad que hay otros tipos de estudios que también me hubiese gustado, a lo mejor puedo hacer un guiño al final, porque en realidad no he traído nada escrito, le estoy a ustedes hablando a la medida de lo que me ha dicho el presidente que a ustedes les podría interesar. Y esto tiene mucho riesgo, que a lo mejor les cuento lo que pienso que les interesa y a lo mejor no les puede interesar. Lo estoy intentando. Por tanto, quiero decir que al ser una enseñanza obligatoria, tiene que ser, lógicamente, amparada con el tratamiento que todas las enseñanzas obligatorias llevan, y además tiene que estar ubicada en los centros educativos reglados. Repito, de cualquiera de los niveles que sean, porque naturalmente el mismo rigor frente a la edición de un título tiene un centro privado, que un centro concertado, que un sitio público, que para eso tienen, dijéramos, la supervisión de la administración en lo que la tienen que tener ustedes principalmente, pues en los aspectos finales del contenido, porque aunque el presidente en su buen oficio habla de la autonomía, pues ustedes ya se lo reconoce la propia Constitución, y desde la LODE hasta la LOSE se lo reconoce, que ustedes tienen un plus más de autonomía en la contratación, en la edición de los programas, en las horas y organización temporal que puedan hacer. Bien es verdad que lo bueno se lo copian, pero es que eso no lo pueden ustedes obviar. Quiero decir que hay también muchos centros que ese sistema de horas y de organización pues se lo copian. Bien. Entonces, les decía que esa formación va a ser obligatoria, gratuita, con todo lo que eso conlleva. Y hemos conseguido, que a lo mejor si han leído algún borrador de la LOMCE no lo habían visto, pues hemos conseguido que conduzca de forma directa a encajarse en los ciclos formativos de grado medio.
de forma directa, de modo que, a pesar incluso de estar en la ley, a algunos se le ha quedado el gatillo atrancado y siguen diciendo que el ministro Wert ha hecho una línea de salida muerta. Pues no es una línea de salida muerta, porque como tiene salida y salida viva, pues los que están en la muerta es el que no se lee las cosas y sigue chupando de las rutinas que atacan, ¿no? Por tanto, esta idea se continúa con los ciclos de grado medio de la formación profesional, donde no hemos tocado la parte de... Saben ustedes que tenemos 26 familias profesionales, que ha sido una larga, dijéramos, carrera hasta sintetizar todos los oficios en estas 26 familias, y que es muy laborioso porque participan los sindicatos, los empresarios, y hay que estar muy atentos, es verdad, a las nuevas profesiones emergentes que tendremos que salir al paso de ellas para constituir primero las cualificaciones profesionales que las definen y después los títulos. Ya saben que estas cualificaciones profesionales las abordamos desde dos sitios, desde el ámbito educativo y desde el ámbito del empleo. Hay dos subsistemas de la formación profesional, el ámbito del Ministerio de Educación y el ámbito del empleo. Estamos en excelentes relaciones, el Servicio Nacional del Empleo, del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Educación. Muy tempranamente, a mi llegada, que llevo un año, pues trabajamos para la concreción de la formación profesional dual y también para la emisión de un Real Decreto que hemos hecho a medias, que salió el 8 de noviembre, donde se habla de la formación, el aprendizaje a través de la formación, y donde se sientan las bases de la formación profesional dual. Pero aquí lo importante, como les decía antes, es que tanto la línea aplicada de los estudios como la línea académica tengan ambas progresión y tengan ambas interconexión, porque nadie puede garantizarnos que la formación, la actitud y los intereses de la juventud puede cambiar de una forma a otra. Y por tanto, ganaremos en credibilidad y ganaremos en potencialidad de la formación profesional si conseguimos que desde un nivel o desde una línea puedan pasar a otra, porque ya saben ustedes que en los estudios de bachillerato, que irán como van ahora, porque la arquitectura del sistema educativo no es la cuestión, no la tocamos, sino que tocamos estas otras cuestiones curriculares, que luego entraré finalmente un poco en qué punto nos encontramos, donde van a ver ustedes que efectivamente sus centros de excelencia, sus centros especializados en una forma, en un contenido y una orientación, donde los bachilleratos internacionales, los bachilleratos de artes, que por cierto se mantienen, los bachilleratos de excelencia y cualquier bachillerato, incluso de secundaria, que ustedes quieran orientarles hacia, ponía el ejemplo el director del colegio Aldecoa, ¿no es así? De acá, bien, pero me estaba refiriendo que mencionábamos de la iniciativa de un patrono que crea un centro privado. Sí, de Josefina Aldecoa me refería, sí. Quiero decir que un patrono que crea un centro privado, que es una empresa muy sutil, una empresa que participa del entramado, dijéramos, de todas las relaciones sociales y de las dificultades crediticias, de gestión, etcétera. Encima tiene que hacer un diseño que enamore y que sea eficaz en el ámbito pedagógico, ya es como para nota, ¿no? Por tanto, quiero decir que van a tener todas las posibilidades del mundo, porque en el Ministerio creemos que la autonomía mejora la enseñanza, sobre todo cuando la autonomía, tanto de gestión como económica, como curricular, están naturalmente, ya saben ustedes que además en toda la literatura pedagógica española y sobre todo anglosajona, están muy relacionados la autonomía con la rendición de cuentas. Eso está claro, cada uno tiene que rendir cuentas a quien tenga que rendir, y naturalmente no es lo mismo quien recibe dinero público
que quien tiene dinero de una situación privada, ¿no? Naturalmente, supongo que ustedes también tienen que rendirse cuentas a sí mismos de qué hacen con ese dinero y después, naturalmente, sus mayores jueces, los que más les exigirán, serán las familias, naturalmente, porque una participación económica tan directa, yo creo que les pone seguramente algunas veces en alguna situación puede ser serena y otras veces, según en qué situaciones, un poquito crispada, me imagino que de todo tendrán, ¿no? Quiero decir que la autonomía es un principio de calidad y esto hay que aprovecharlo para mejorar los centros y que la autonomía va con la rendición de cuentas, está claro. Por tanto, forzando un poco este argumento, pero yo creo que al hilo de ello, tienen ustedes que entender que lo de la evaluación las evaluaciones, que es otro elemento que estamos trabajando y que puede ser que a ustedes les preocupe, las evaluaciones, tanto para los sistemas públicos concertados como para los privados, es otro elemento más en sus manos, principalmente en las de ustedes, porque el Estado y las comunidades autónomas son, dijéramos, los destinatarios de esa información y de esa reglamentación que de alguna forma va en la línea del rendimiento de cuentas de que el centro, cualquiera que sea su estilo, cualquiera que sea su régimen jurídico, está haciendo lo que debe y hay un punto de homologación. Por tanto, estas evaluaciones que han tenido tan mala prensa, seguramente por culpa, a lo mejor nuestra, de no saber explicarlo o salir directamente a explicarlo. Saben ustedes que algunas de ellas, como las que está al final del primer ciclo o en tercero de la primaria, en realidad no son cosas nuevas porque se están haciendo de forma normalmente generalizada en los centros y voy a contarles una anécdota que es real. Ustedes saben que el ministro no es un docente, los que estamos aquí casi todos lo somos, pero dos cosas, es muy listo y tiene muchos, de ustedes, ¿qué vas a decir? No, pero es que es verdad, es que es muy listo. Y efectivamente enseguida capta, dijéramos, cuando le explicas alguna cosa de estas y decía, entonces, ¿cuándo esto de ver cómo van los chicos, porque en realidad lo que se pretende es que el sistema tenga una información de qué deben de saber los chavales, en qué momento es mejor? Todos sabemos muy bien que pues al final del segundo curso, es decir, del actual final del primer ciclo, pues de forma ordinaria cristalizan las habilidades lectoescritoras, generalmente. Y pregunta él, ¿y las numéricas? Contesto yo, un poco más tarde, un curso más tarde seguramente. Y entonces dice, ¿y entonces por qué estáis barajando el segundo y el cuarto? Claro, y digo, efectivamente, pues nos hemos estado llevando de la estructura de los ciclos. Si esto combinamos lo de los ciclos con el más menos 1,5 que hay entre la edad de cada niño, todos sabemos que en tercero tenemos niños de la madurez de segundo y de la madurez de cuarto, y igual ocurre en todos los cursos, pues que hagamos la prueba en segundo, que la hagamos en tercero, si lo que tiene de finalidad es servir de orientación, que la mayor parte de los centros, como digo, ya se hace, para de alguna forma poner un tiempo, una forma, un nivel para que la propia administración se autoadministre esa situación. Por tanto, eso no trasciende, eso es una ayuda y eso no es una novedad. En sexto curso, porque había también otra cuestión a lo largo de la primaria, que cuando se repetía, había quien decía, con ocasión de la prueba, de ninguna de las formas. La decisión de repetir tiene que ser una decisión responsable del profesorado, en primaria me refiero sobre todo, que se maneje ese asunto como un elemento más de atender la diversidad o las formas de aprendizaje del alumno. Y por tanto, no se tiene que vincular con ninguna situación de castigo, repito, sobre todo en primaria, porque en realidad lo que son es una fórmula, un procedimiento para que el alumno pueda ubicarse en una situación de aprendizaje que le sea familiar, estimulante, etcétera. Por tanto, la evaluación de sexto va a quedar también en manos de cada una de las autonomías y, por tanto, y por extensión, en manos de los centros que harán una valoración sin valor académico. Es decir, no se está haciendo la prueba para ver cuándo repiten ni para ver si se suspende.
que esa información, el equipo pedagógico, tanto de tercero o de segundo, cuando se decida hacer, como de sexto, la pueden usar para que su criterio se perfeccione, está muy bien, pero no está vinculado. Sin embargo, cosa distinta pasa cuando se termina para extender un título, como es naturalmente el título de la secundaria. Pero aquí yo quisiera llevarles a ustedes la tranquilidad que supone y la confianza que se tiene en todos los tipos de centros. Para nosotros, yo, como les digo, he trabajado mucho tiempo como inspector y les puedo decir a ustedes que para mí igual crédito me merece la posición de un claustro de un centro público como de uno concertado que de uno privado. Quiero decir, normalmente un docente no se suele equivocar porque tiene toda la información, pero un docente en criterio colegiado, mucho menos. Por tanto, lo que se va a hacer con esa prueba es, de alguna forma, llevar la preocupación de los niveles superiores, quiero decir, de los niveles generales, de los que marcan las organizaciones evaluadoras internacionales, a las que naturalmente tenemos que llevarlo, porque lo que no puede ser es que aquí de igual que suspendan mucho que poco. Da igual hasta ahora que en una comunidad haya un tanto por ciento de aprobados y una barbaridad de suspensos o viceversa. Yo creo que es necesario que tengamos puntos referenciales que nos hagan crecer. Habrán visto en la literatura pedagógica, en la prensa profesional, cómo está acuñado por más y por menos que haya voces que salgan con cantos de sirena, que somos tan buenos, pasa lo mismo que con las políticas de calidad, somos tan buenos que no tenemos que hacer ninguna evaluación, mucho menos una autoevaluación y mucho menos un plan de mejora, porque somos perfectos. Pues no. Y ustedes saben que las políticas de calidad han cerrado la calidad hacia arriba. Una autoevaluación de un centro ha llevado a unas propuestas formativas que elevan la calidad del centro. Esto es lo que se quiere con las evaluaciones. Y por tanto, y por terminar, hemos puesto unos sistemas en la formación profesional de grado medio para que los alumnos, además de cuando hacen las prácticas en los centros de trabajo, puedan hacer materias formativas que les lleven a una inserción racional, serena, una inclusión fácil del paso a los ciclos formativos de grado superior, que curiosamente tienen muchos defensores y detractores dentro incluso de los propios profesionales. Por tanto, tenemos que saber combinar de qué forma el alumno y la alumna llega a los ciclos superiores con una preparación adecuada que le garantice un tránsito de previsible éxito, pero que no hace falta que lo pasemos por rayos para que tenga una génesis, un diagnóstico previo que nos hemos inventado y que luego a veces no es tan necesario. Y ya termino. Pues perdón, perdonen mi entusiasmo, porque quería aprovechar esta ocasión porque me parece que ustedes son un referente importante para que conozcan de primera mano los posicionamientos educativos. Así que, como ustedes de aquí salen a sitios muy diversos, pues que tengan ustedes la seguridad que cualquier petición de mis compañeros que están en el ámbito técnico de la Dirección General, tendrán ustedes la posibilidad de contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudarles a hacer una presentación de nuestros posicionamientos para que, entendiéndonos y conociéndonos, al menos si no lo comparten del todo, puedan entendernos. Muchas gracias.